Buenos días, bendiciones para todos, Dios me les bendiga. Bueno, es un honor estar con ustedes en esta preciosa mañana. Pedimos un tanto disculpas por el horario, queríamos llegar un poco más a la hora acordada, pero venimos desde la frontera, así es que la distancia un poquito nos ha detenido. Agradecer al pastor Antonio, a todo el equipo de trabajo ministerial de esta casa y a cada miembro en particular que Dios ha añadido a esta congregación en esta preciosa ciudad. Felicitarlos por este bello trabajo que están haciendo y esta acción de disposición para poder aprender un poco más de la palabra es loable, porque tenemos mucha gente en nuestras congregaciones, pero pocos les gusta sentarse a escudriñar un poco más las Sagradas Escrituras. Así que a todos mis respetos y mi gratitud. Me acompaña en esta ocasión mi esposa, la pastora Mayra Alejandra, y está conmigo en esta temporada para acompañarlos y de alguna manera pues hablar acerca del tema que se nos ha solicitado de parte del trabajo local, y la idea es añadir a lo que ya ustedes tienen en el conocimiento de los tiempos y de este campo que es tan importante tenerlo claro, sobre todo en estos momentos en los cuales el mundo en el cual nos encontramos está un tanto convulsionado, mostrando y manifestando tantas cosas que a veces nos dan amplia preocupación, para otros un tanto de distorsión, pero los que tenemos luz tenemos ventaja. Amén. Bien, sé que ya han orado en esta mañana, si es que el tema que vamos a trabajar en estos 2 días tiene que ver con eventos futuros, y como se me ha solicitado que es una escuela y ustedes son bien aplicados para el estudio, entonces hemos traído el formato en un sentido de clase, de seminario. Quiero contarles que, bueno, nosotros tenemos en esta preciosa nación 16 años de servicio al Señor aquí en la ciudad de Tulcán. El Centro Familiar Cristiano es nuestra congregación, y desde ahí otros lugares que Dios nos ha permitido en la nación. Somos parte activa y miembros de la comunidad de iglesias evangélicas de las Asambleas de Dios ecuatoriana. Somos parte del directorio nacional, ya por 10 años trabajando con más de 400 iglesias en todo el territorio nacional. Somos misioneros del Centro Cristiano Internacional desde Cúcuta, Colombia, nuestro pastor presidente José Satirio dos Santos, y tenemos más o menos unas 800 a 1000 congregaciones a nivel global. Estamos en diferentes rincones del planeta, así es que tenemos un trabajo amplio de vida, sobre todo de expansión y de crecimiento en las actividades de la vida ministerial. Así es que cuando mi hermana Luz nos conectó para poder venir, pues teníamos un poquito de complicación con nuestra agenda, pero las cosas se han dado y aquí estamos para poder hablar acerca de detalles que son sumamente importantes. Entonces, el tema, para que toma nota, luego vamos a estar dejando de pronto unas copias para que usted las pueda adquirir a través de nuestra hermana Luz, la familia ministerial de esta casa. Los eventos futuros es el tema que vamos a abordar, y creo que lo que vamos a alcanzar en estas 2 mañanas es a ir avanzando en partes, y lo que queda pendiente para que en otra ocasión del tiempo se pueda acomodar. Pero vamos a entrar en esta materia, los eventos futuros, y el tema tiene que ver con escatología. Escatología es el tema del cual vamos a trabajar en esta ocasión, porque no vamos a tomar una área aislada de todo el campo que tiene que ver con
los eventos futuros o el tema escatológico, sino como es una escuela y vamos a tener bastante tiempo, por lo menos en los horarios que tenemos agendados, la idea es que vayamos desde el inicio colocando las bases. Sé que ustedes son conocedores de este ambiente, también quizás han recibido parte de este material, pero queremos hacerlo en un sentido de clase, de seminario, de nuestro seminario. Entonces el tema tiene que ver con la escatología, y cuando hablamos de este tema debemos primero buscar estas definiciones de términos etimológicos para darle un poquito de claridad o luz al concepto del cual se ocupa la escatología. Se dice que este vocablo, hablando de la escatología, se deriva del griego eschatos, así como suena. El griego eschatos, que significa último. Último es el significado de esto. Y suele definirse como tratado de las últimas cosas. O sea, hablar de escatología es hablar de ese tratado, de ese manual, de esa revelación que tiene que ver con los últimos días. A diferencia de un concepto pagano o mundano o secular, en el sentido de hacia dónde va la historia, hacia dónde va el tiempo, hacia dónde va la culminación. Algunas ideas que se tienen de análisis de ambientes históricos, se resalta que la historia es cíclica, pero va como en un giro constante y dando vueltas, como en un círculo. Las cosas se van renovando, pero van como volviendo en su ambiente, y pensarlo desde un sentido como secular es la historia va girando, nosotros vamos pasando sobre el tiempo, sobre el movimiento de la tierra, el movimiento de las generaciones, y se le acaba la vida a la persona que se muere, y bueno, en los conceptos seculares. Pero en el concepto bíblico y en el concepto teológico y en la idea cristiana, nosotros sabemos que el término del tratado de las últimas cosas tiene que ver con ese tiempo, pero no ese tiempo en un ambiente circular, sino ese tiempo en un sentido lineal. Ese tiempo que va a desembocar en algún momento, en algún punto, queriendo entender acá que el Dios del cielo controla el tiempo, nuestro Dios creó el tiempo y todo lo que conocemos se sale del tiempo, pero establece un inicio y también un final. Y hablar de escatología es hablar de ese tratado del final, de esos últimos tiempos donde se cierra el ciclo, hablando de lo que Dios ha creado para darle conclusión a ese formato de su extraordinaria obra y su plan maestro. Entonces no andamos nosotros en un sentido como de desvarío, en el sentido de a la merced del tiempo y de las circunstancias históricas, sino andamos en un plan diseñado por nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, eso en primera instancia. Entonces hablamos de ese tratado, el tratado de las últimas cosas. Hay varias maneras de abordar el campo del estudio de la escatología, hay varias maneras teológicas y hay varias escuelas en las cuales usted va a encontrar formatos de enseñanza del tema escatológico. El formato del cual vamos a entrar en materia es ese formato de dispensacionalismo. Es nuestro estudio dispensacional, porque el estudio teológico desde la perspectiva dispensacionalista es como que la que le permite a uno
tener un poco más como de estructura y orden para atender o entender sobre todo los ambientes que tiene que ver con la enseñanza. Ok, gracias, pastor. En este campo. Entonces necesitamos hacer una remembranza sobre todo del campo dispensacional para poder entrar en ese campo de la materia, el sentido dispensacional. Entonces la pregunta sería, ¿a qué nosotros pudiéramos, no sé cómo puedo quitar esto de acá, si me permiten, en este campo, cómo nosotros podemos, por tiempo me puedo sentar, ¿verdad? No tengo alguna dificultad, no les vaya a incomodar, pero por tiempo y acá nos vamos a tratar de acomodar para poderle entrar en materia. Entonces el sentido dispensacional lo entendemos desde una perspectiva de tiempos, momentos especiales de la operación de Dios en el transcurso de la historia revelada en la Escritura. Estos tiempos o estas dispensaciones tienen un comienzo y tienen un final. Entonces, para poder entrar en este campo de tema de escatológico, debemos hacer remembranza de estas dispensaciones. Entonces, tome nota lo que le voy a decir. La dispensación, ella se le dio un nombre en el transcurso de los estudios teológicos, se le asignó un nombre por todo lo que se desenvuelve allí. La dispensación tiene una norma, ella comienza en un tiempo, ella tiene una norma que es vigente, que es la regla espiritual para esas generaciones, y luego se cierra con un juicio. Desde ese campo se estudia el ambiente dispensacional. Entonces, en la primera dispensación, hablando desde la perspectiva bíblica, tenemos la dispensación de la inocencia. Tome nota de eso. Dispensación de la inocencia. ¿Cuál era la norma de esta dispensación? La norma de esta dispensación era no comer del fruto del árbol que estaba ya en el Edén, hablando de ese comienzo. No comer del árbol. ¿A quién se le dio ese mandato? Ok, Adán y Eva reciben ese mandato. De todos los árboles del campo ustedes pueden comer, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la norma. Era sencilla, Adán en medio del Edén, luego vemos a Eva y en ese proceso ellos tienen la oportunidad de vivir en el Edén bajo ese parámetro. Y aquí en esa norma podemos decir las reglas, estas reglas que Dios establece. Y entonces uno pudiera pensar de esa norma y esa regla impuesta por Dios como de un sentido jurídico o de dominio o de supremacía, de subyugar el ambiente de la reacción de Adán. Pero cuando usted analiza más profundamente el tema de Dios y de la Escritura, lo que nosotros conocemos como normas, como leyes, como reglas, más bien eran como recomendaciones de prevención, preventivas porque el Dios que le dijo a Adán que no comiera del árbol, no le dijo que simplemente no comiera del árbol o del fruto del árbol. Le dijo que si comía del árbol, ciertamente morirá. Entonces, ciertamente morirá no en un sentido solo de amenaza o de juicio en cierto sentido, sino advertencia, porque el contenido del fruto del árbol traía la muerte.
ese contenido. Entonces Dios buscaba prevención. Entonces la norma, no mirándola desde ese sentido de dominio, de manipulación o de qué sé yo, no. Esa norma establecida en un sentido de que aquel que creó todas las cosas estableció dentro del diseño esto, había esto dentro del diseño, y como Padre y Creador de este proceso, entonces vamos a encontrar a un Dios que revela para que el hombre pueda tener el margen amplio y en el cual pueda operar. La norma era no comer del árbol. Esta dispensación comienza eso, en el proceso de la creación, el proyecto de Adán, de trabajo de Adán, y concluye esta primera dispensación con un juicio. ¿Y cuál fue el juicio? El juicio por no acatar. ¿Cuál fue el juicio para Adán y Eva? A ver, ayúdenme porque estamos en escuela, ¿no? ¿Cuál fue ok, el juicio fue la salida del Edén. Entonces, juicio. Entonces se juzga. Razón, no te acomodaste a la norma que estaba establecida para habitar en el Edén, y ahora por causa de ya no eres operativo, no estás en competencia porque te has deshabilitado. Ahora no puedes estar en esa condición, y ahora el juicio es salir del Edén. Sálgase del Edén. Se salió del Edén, el juicio. ¿Por qué se le llamaría a esta dispensación inocencia? ¿Qué idea viene a su mente en el sentido de inocencia? Ok, inocencia en un sentido quizás no solo de no saber, sino esa inocencia de pureza, de no tener tanta malicia, no tener malicia, no tener ese ambiente de que luego se iba a incluir, porque es que ahí en el asunto del Edén entra ahora un ambiente de perjuicio para la raza humana. Y entonces una de las ideas que uno pregunta a veces al texto y en el tema de la academia es, pero el Dios que podía haber no colocado ese árbol o no haber echado a Adán de allá y haber cambiado las cosas y dejarlo en ese ambiente, tomó esa decisión. Entonces cuando uno comienza a analizar, entiende que es que Adán perdió la capacidad que se requería para estar en el Edén y ahora tiene que salir. Entonces comienza esta dispensación llamada inocencia con la creación, la formación del hombre, y termina esta dispensación con la salida del Edén. A eso le llamaríamos la primera dispensación. La segunda dispensación es la conciencia. A esto se le designó la dispensación de la conciencia. Al igual que la otra dispensación, se le da el nombre, se caracteriza por una norma establecida, y se concluye también por un juicio. La norma de esta dispensación de la conciencia, ella comienza con la salida del Edén, en ese campo de Adán, luego Caín y Abel en escena, luego todo el proceso de multiplicación antidiluviana. La norma de esa dispensación era la conciencia. O sea, la norma era la conciencia. El hombre mismo en su conciencia tenía la capacidad de tener claridad de lo bueno y de lo malo. Así que las leyes ahí en ese campo eran establecidas por ese gobierno de ese ambiente de nuestra conciencia. ¿Cómo puedo yo hacer las cosas bien o mal? La conciencia. La norma era la conciencia propia, y el juicio
que cerró esta dispensación fue el diluvio. El hombre se dejó en esa voluntad, en esa capacidad propia de administrarse desde allá, desde la salida del Edén hasta el tiempo de Noé con la entrada al diluvio. Entonces, en ese proceso, dice que en ese espacio de tiempo que surgieron varios siglos y casi milenios, en ese proceso el hombre se desarrolla de una manera en el cual tiene su gobierno desde adentro de su conciencia, establece sus parámetros en ese espacio. Dios no se salió del escenario, mantiene el contacto con ellos, pero dice que el hombre se alejó del Señor por allá. Dice que no caminó con Dios y luego lo llevó el Señor, y luego hubo una frialdad de esas generaciones con respecto a esa cercanía con Dios, y el hombre se terminó depravando. Por su conciencia no se ajustaron a los planes o a los deseos de Dios, y entonces el Dios del cielo vio necesario cerrar el ciclo. Y entonces la pregunta acá sería: ¿por qué cree usted que Dios tuvo que tomar esa medida? ¿Habría posibilidad de haber tomado otra medida, de haber perdonado, de haber limpiado, de haber lavado y no traer un diluvio? Pero ya era avisado, ya les avisó. ¿Ok? Y no obedecieron. Bien, ¿está bien? Entonces, el Dios del cielo ahora siempre ha estado presente, siempre se ha mantenido en el tiempo, pero el hombre no quiere acatar, el hombre no se quiere ajustar. Y el hombre no se quiere ajustar no porque el hombre no tenga esa disposición o esa habilidad completa, sino que en esa libertad que Dios ha dado a la humanidad, en ese libre albedrío contaminado por las intenciones de Satanás, el hombre recibe una semilla cuando sale del Edén que le perjudica y le hace a él inhábil para poder responder completamente a esos parámetros que Dios establece. Fue su espíritu que sufre, su capacidad espiritual sufre, entra la muerte no solamente en un sentido natural, sino en un sentido espiritual, y ahora tenemos a un hombre que no tiene la capacidad completa por falta de su espíritu responder a los parámetros de Dios. Pero lo más tremendo acá es que los parámetros que Dios establece en cada una de las etapas no eran parámetros imposibles o difíciles de cumplir. Era lo que más beneficiaba en cada etapa. Pero el hombre ha demostrado la dureza de su cerviz y la brutalidad, decimos nosotros allá en Colombia. Por aquí en Ecuador hemos oído tonteras, no sé cómo le llaman ustedes en nuestra cultura propia, y se va para otro lado. Entonces, esta segunda etapa, esta segunda dispensación, conciencia, la norma era la conciencia propia, y el juicio, el diluvio. Entonces, lo que quiero que veamos en estos procesos es que en esa historia lineal del tiempo, para hablar de los eventos futuros, Dios ha estado con la humanidad constante en momentos y ha tenido que cerrar los ciclos porque la humanidad presente no ha respondido a las normas establecidas. Eso es el asunto. La tercera dispensación comienza con la salida de la arca de Noé. Noé sale del arca y comienza esa tercera dispensación. Se cierra un ciclo, se abre otro. La tierra se inunda completamente, hay una nueva oportunidad. Solo queda la familia desde el contexto bíblico de Noé. No sé cuántas personas me acuerdan que salieron. ¿Ok? 8 personas salieron del arca con Noé.
Esa es toda la raza humana. Hay un cierre completo y ahora se abre un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo que se abre se le denominó en términos teológicos el gobierno humano, la dispensación del gobierno humano. Dispensación del gobierno humano. Y la norma que se tenía en ese espacio del tiempo era la conciencia y las normas dadas por la autoridad. Y aquí las autoridades. Antes era solo la conciencia, cada quien iba desarrollándose en ese campo, pero ahora aquí las normas son la conciencia de las personas que vienen ahora en el formato, y ahora en este proceso las normas que van colocando las autoridades que se van desarrollando luego del crecimiento y la multiplicación de la población que está en crecimiento y en desarrollo. ¿Y comienza con quién? Comienza con Noé y con sus 3 hijos. Desde ahí se comienza esa población creciente. Ellos se multiplican, crecen. Usted notará en la historia bíblica que en la salida del Edén hay un pecado. Noé se embriaga, es su hijo, uno de sus hijos, Cam, toma una actitud contraproducente para la observación del padre. El padre, en ese sentido de discusión, lanza una palabra de juicio y de maldición, no sobre Cam, sino sobre su hijo Canaán, y luego esa maldición va a desenvolver una población caída. Entonces, este gobierno humano de la conciencia, de la norma, conciencia y normas dadas por las autoridades también fracasó o se completó. La gente tampoco se pudo acomodar y termina en este juicio. Y el juicio que se da para esta dispensación es la confusión de las lenguas. Y desde los contextos, hablando escriturales, desde allá surge esa variedad de lenguajes que pudiéramos tener hoy, son amplios en nuestro globo. La confusión de las lenguas, porque estaban unidos, hasta ahí todos unidos, pero la idea de todos unidos es: vamos a construir la Torre de Babel. Y dice la palabra que el Señor viene para ver ese proceso de la Torre de Babel, y entonces están tan decididos que van a llegar a donde ellos quieren. Y la Torre de Babel se comienza a construir, y Dios tiene que venir para impedir que esa idea se concluya. Ahora, era un ideal y también una falacia de poder llegar hasta arriba, pero no era que pudieran llegar hasta lo más alto. Pues hoy el edificio más alto que tenemos, creo que está cerca al kilómetro de altura, 1000 metros. Quizás no era que iban a llegar hasta allá, sino más bien la intencionalidad. Se unieron para el mal, porque la intención de la Torre de Babel tenía que ver con confusión, porque la intención que había para la edificación de la Torre de Babel había surgido con ideas que no eran agradables al Señor. Entre ellas, ellos buscaban cómo escapar de un segundo diluvio. La idea es cómo nos libramos de un segundo diluvio para que no terminemos como las generaciones antepasadas. Pero esa idea estaba centrada en la incredulidad, porque ya Dios había dado una promesa, y la promesa era: nunca más volveré a dañar la tierra con el agua. Y ahí sacó el arco iris como promesa para decir: cuando vean la tremenda tempestad, ahí saldrá mi arco, para que ustedes se acuerden que hay un pacto con la tierra. No dejará de haber día, ni dejará de haber noche. No dejará de que salga el sol ni la luna constantemente, ni que la lluvia riegue la tierra, para que haya producción. Hasta aquí, después de ¿cuántos miles de años? Según los relatos bíblicos, esa promesa sigue vigente. ¿Cuántos se alegran por eso? Dele un aplauso al Señor. No sé si puede aplaudir aquí en esta casa. Entonces, a eso le llamaríamos
ese tercer dispensación, la dispensación del gobierno humano, conciencia, la norma era conciencia y normas dadas por las autoridades, y termina con la confusión de las lenguas. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa. La dispensación de la promesa. Y en esta dispensación comienza, claro, en ese proceso de salida, usted encontrará que Dios llama a un hombre de allá de Ur de los Caldeos y lo saca de su tierra y de su parentela para comenzar con él un proceso nuevo. Y ahí encontramos a nuestro padre Abraham saliendo de Ur de los Caldeos como representante para esta nueva etapa de la formación del plan de Dios, y encontramos en este plan ahora esta dispensación a la cual se le conoció la promesa. El Señor dio a Abraham una promesa. ¿Cuál era la norma de esta dispensación? La norma de esta dispensación era la fe en la promesa. Entonces no te acabas anotando así en separado. Dispensación, promesa, norma de esta dispensación, la fe en la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Ayúdeme a ver, usted que... ¿Perdón? Padre de multitudes y heredar la tierra prometida, eso. Entonces ahí comienza esa promesa, y vemos a Abraham ahora y todas estas generaciones que se levantan con Abraham, entre ellas Isaac, Jacob, estos hijos que ya van abanderando, y José que entra ahí en ese escenario. Todos van en esa norma. ¿Cuál es la norma para agradar al Dios de las Escrituras en esa dispensación? Es creer en la promesa. Y aquí comenzó una nación, porque con Abraham comienza la nación hebrea. Ahí se comienza un pueblo y Dios lo separa, y Dios va a comenzar el tema del cielo o de la vida de Él para con la comunión humana con este pueblo. Decidió escogerlo y comienza con Abraham. Y esta dispensación tiene ese proceso, la fe en ello, creer en ello. Y luego, ¿en dónde termina esta dispensación? ¿Con qué juicio termina? Termina con la cautividad en Egipto. Ahí se cierra esta dispensación. El pueblo creyó, el pueblo avanzó, pero en un momento de necesidad, de dificultad en la tierra donde está Jacob con sus hijos, hay hambre, hay necesidad. Unos cuantos años antes del hambre, el Señor había enviado a José, en las medidas que usted conoce, para estar en Egipto, pero ellos iban a Egipto con la idea de mantenerse un poco de tiempo para mitigar la necesidad, pero se terminaron quedando. Y entonces allí se cierra esta promesa. Israel queda cautivo. Recuerdan ustedes que entró entró Jacob, sus hijos, ¿y cuántos iban para Egipto? Acuérdeme a ver cuántos iban para Egipto. Hola, sí estoy acá. 70, ¿estoy bien? 70 personas entraron a Egipto. A Egipto, sí. Sale Jacob, toda su familia. ¿Cuántos entraron? ¿Sí estoy bien? A ver, ayúdeme. Si tiene otro número, me ayuda. Sale Jacob con su familia. ¿Y cuántos entraron a Egipto? Ellos iban porque por la necesidad del hambre que había, y José ya estaba gobernando Egipto, y allá se descubrió. A ver, el hermano Google, ¿qué dice? ¿Cuántos pastor allá?
70, ¿verdad? 70 entraron a Egipto, incluidos los que iban con Jacob, sus hijos y los que tenía. 70 van y entraron a Egipto. Ahora, entran a Egipto y en Egipto se quedan 430 años. 430 años. Y en 430 años se volvieron cientos de miles, creo que 2 millones si no estoy mal. Ahora el pueblo que tiene la promesa se va para Egipto y tenía la promesa de heredar la tierra y ahora se hace esclavo de los egipcios. Y entonces se termina con eso, con la cautividad en Egipto. Son esclavos por un periodo amplio. Dice que después de José se levantó uno que no conocía a José, un faraón, y este faraón los va a gobernar, los va a dominar, y el proceso de tiempo que ellos van a tener allí son 430 años. Y dentro de la palabra profética y revelada por Dios para esa generación, cuando Abraham tuvo la visión, recuerda cuando el Señor le pidió las 5 ofrendas, que partiera pasara por en medio, les reveló: ciertamente tu descendencia estará en Egipto y estará allí 400 años, pero el pueblo se quedó 430. Dios se había revelado. Con ese juicio se termina la dispensación de la promesa. De cuando usted va a leer la Escritura, usted tiene que por lo menos tener como este margen para tener como una idea de las normas que se van relatando allí eran operativas en esa dispensación en primera instancia. Algunas se iban quedando solo en operación para ahí, y por causa del relato bíblico las tenemos hoy y a veces nosotros las queremos llevar a cabo, a práctica, aunque la mayoría no cambiaron de fondo, sino de forma. Hay variación. Entonces es importante el tema de las dispensaciones. A esa dispensación le dijimos se llamaba la promesa, la norma era la fe en la promesa y termina con el juicio de la cautividad en Egipto. Otra dispensación, estamos hablando 1, 2, 3, en 4, ¿vamos 4? A ver, vamos: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa. Y la otra dispensación, la dispensación de la ley. La ley. Dispensación de la ley. La dispensación de la ley. Igual tiene una norma. ¿Cuál es la norma de la ley? La Torá, o ley de Dios para el pueblo. Aquí entran los 10 mandamientos y aquí entra todo el Pentateuco, lo que Dios le reveló a Moisés allá en el monte Sinaí. Ahí tenemos ley moral, ley ceremonial y todo lo que usted va a encontrar en el libro de Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, que es como un recuento de la historia. Esas son las normas que están establecidas para esa ley. ¿Qué tenía que hacer el pueblo en ese espacio del tiempo? El pueblo tiene que acomodarse, porque esas normas están establecidas por aquellos que Dios ha elegido para la convivencia que hay en ese ambiente de la humanidad, y luego de qué manera poder agradar al Señor. Y como base figurativa o principal, los 10 mandamientos ahí establecidos. En esa tremenda revelación. Ley. ¿Dónde termina esta dispensación? Esta dispensación termina también con un juicio. Y el juicio es la muerte de nuestro Salvador. Cristo muere. Entonces el espacio de esta dispensación es amplio y la figura representativa para cerrar esta dispensación se llama Jesucristo.
Cristo muere en la cruz del Calvario y ahí se cierra la dispensación de la ley. Y luego viene otra dispensación, la dispensación de la gracia. Dispensación de la gracia. Esta dispensación de la gracia comienza ¿con qué? Comienza con la resurrección, 40 días de manifestación de nuestro Salvador, su ascensión y comienza la iglesia. La dispensación en la gracia. ¿Cuál es la norma de la dispensación de la gracia? La norma de la dispensación de la gracia es la fe en la obra salvadora de Cristo. Fe en la obra salvadora de Cristo. Y es la dispensación en la cual nos encontramos nosotros. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos en la gracia? Ok, 2000 años. 2000 años en esta dispensación. Y claro, las otras también tienen fechas, pues no vamos a hablar de las fechas completas allí, pero de aquí para adelante sí es importante mirar estos detalles porque el punto es hablar de esos eventos futuros. ¿Cuál es la norma básica de la gracia? La fe en la obra salvadora de Cristo. Es sobre esa, Ok, gracias. ¿Está prendido? Sí. Sí. Bien. Bien, creo que está bien. Ahora la pregunta es, ¿cuántos creen en Jesús? Si somos creyentes por acá, ¿verdad? Buenos creyentes en Jesús. La norma es creer en la obra salvadora de Cristo. Esa es la única norma. Y luego de ahí se desprende un poco de cosas que se deben manifestar por causa de esta norma. El mundo en la cruz del Calvario dice que el pecado de la humanidad vino sobre Cristo. Y todo el pecado habido y por haber fue tomado en Jesús y puesto en la cruz del Calvario. Entonces el mundo que será juzgado y será condenado, no será condenado ni será juzgado en cierto sentido por pecado, porque el pecado ya fue pagado en la cruz. Será condenado y será juzgado por incrédulo. Incrédulo. Incredulidad. Todos los pecados, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo, fueron tomados en Cristo, imputados en Él. Y Él se ofrece al Padre como la ofrenda perfecta, agradable, para sacar del escenario esa fuerza del pecado o la deuda del pecado y alinear la justicia divina que estaba desalineada. Y entonces se desprende de allí cumpliendo una misión. Y ahora en este nuevo proceso de la vida llama a la humanidad para que aquel hábito que había quedado sembrado dentro de sus cuerpos y de sus vidas por el pecado original fuera purgado, limpiado y lavado en la cruz, hablando de Jesús. Entonces todo aquel que cree en Jesús viene a Jesús, y por causa de venir a Jesús, Jesús le limpia, le lava y le hace hijo suyo, le hace santo y le hace digno de Él. Entonces la deuda del pecado, présteme atención a lo que le estoy diciendo, la deuda del pecado es efectivo al que la persona se acerque a Jesús. Aunque la deuda ya esté paga, no se hará efectivo
efectiva si usted no viene. Es como usted tenga una cuenta en el banco y tenga ya unos 20 millones de dólares y está registrado a su nombre, pero si usted nunca se acercó a la cooperativa Chuchuquí, no sé cuántas cooperativas por aquí tenemos de nuestras gentes, el Chibuleo, la Tío Güey, aquí hay tantas cooperativas. Tienes tanto un beneficio que fue entregado a ti, se te entregó este beneficio, el perdón de tus pecados, la limpieza de tu vida, la salvación eterna, se te pagó acá. Estamos hablando de toda la humanidad, de los 8 millones de la humanidad. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Pasar por tu cuenta, pasar por tu banco, por tu institución, por tu lugar y reclamarlo. ¿Cómo? Creyendo en Jesús. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, entonces recibimos el beneficio de la justificación que fue liberado en la cruz del Calvario. En Cristo somos justificados y luego comenzamos en un proceso de santificación. Y entonces aquí es una tarea del cielo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, operando para la santificación, pero en el término espiritual y jurídico, entonces recibimos salvación, somos libres en el Señor. Entonces, esa fe, la fe en la obra salvadora de Cristo, uno diría, pero bueno, Dios pudiese haber entregado esa habilidad para que todo el mundo corriera a Él. No, Él decidió que la forma de poder expandir esta bendición que se liberó en la cruz sería a través del mensaje del Evangelio. Y agarró a sus 12, los empoderó y a los que vinieron después de ellos y los envió a contarle a todo el mundo que había un beneficio que les pertenecía a ellos, que si lo querían reclamar podían acercarse a Jesús, pero que si no querían, no hay problema, porque el Evangelio es para los que quieren y están incluidos en ese llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces felicito a usted porque está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted es beneficiario de una tremenda bendición. Entonces el Evangelio no es el mundo y el diablo a través de las culturas trata de desfigurar el valor del mensaje del Evangelio y establecer otras maneras de convivencia y de manera de vivir, pero lo mejor de lo mejor se llama el Evangelio de Cristo. No solamente nos hace vivir bien de lo que nosotros necesitamos para tener tranquilidad, paz y desarrollo en nuestra estancia en la tierra, sino que nos conecta para ir a la otra estación que se llama la vida eterna. Entonces estamos en ese margen. Toda la iglesia desde que Cristo ascendió ha recorrido los 2000 años en el planeta, desde allá, desde Jerusalén, salió a Judea, a Samaria, y no hay rincón en la tierra donde no se ha oído el mensaje de Jesucristo. Nosotros hacia este lado del continente, que eran los más lejanos con respecto al mensaje, no hubo frontera, no hubo separación de la distancia del océano para que el mensaje llegara, y no llegó. Y llegó el mensaje a Asia, Europa, África, Oceanía, América, Suramérica. No hay un lugar, hoy tenemos las redes sociales, los medios de comunicación. No creo que haya un lugar donde no haya llegado el mensaje y donde el mensaje se apagó, porque el Espíritu se ha movido en el mundo, pero en algunos rincones de la geografía y de generaciones se apagó el ambiente de la fe. A veces vuelve a revivir, pero el hecho es que el Espíritu ya ha caminado la tierra llevando este mensaje de salvación a la humanidad, y la norma es esa, la norma es: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Creer en Jesús. Alguien diría, pero esta es solamente la norma, creer en Jesús nada más. Pero es que el creer en Jesús da un resultado de nuevo nacimiento. Usted nace de nuevo y el nuevo nacimiento da como resultado un nuevo comportamiento.
Entonces el pecado y la forma de la carne se va eliminando porque el que nació de nuevo tiene una nueva forma de vida y ahí se va manifestando lo otro. Pero la regla general de esta dispensación es la fe en la obra salvadora de Cristo. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo le invocarán? ¿Y cómo creerán? Y entonces muestra el texto la forma como se va llegando. Fe en la obra salvadora de Cristo. ¿Dónde termina esta dispensación? Porque estamos todavía en ella. ¿Y dónde termina? A ver, alguien que me ayude con la enseñanza, porque vamos a entrar en ese campo de segunda venida de Jesucristo, no tanto, pero sí cerca. La dispensación de la gracia se terminará con el juicio de la tribulación. Tribulación. Entonces aquí es donde vamos conectándonos, porque ya llevamos 2000 años esperando al Maestro. Hace 2000 años que estamos esperando la promesa. Cuando Pablo escribió, cuando Pedro escribió, cuando Juan escribió, todos los que escribieron aquellos libros y estuvieron en esa primera generación esperaban que Cristo viniera en esa generación. Pablo esperaba ser arrebatado con él en los aires. Algunos dice, y algunos que estemos viviendo aún seremos transformados, dice la Escritura, para ellos. Entonces en este campamento ahora tendríamos la tribulación, el tiempo de la tribulación. Ahí se terminará esta dispensación. La otra dispensación, porque hay otra dispensación, estamos hablando de la gracia, y la otra dispensación, de acuerdo al estudio y el análisis dispensacional, será la dispensación del reino milenial, del milenio. ¿Cuál será la norma para el milenio? Normas puestas por Dios en su teocracia. Teocracia. Cristo reinando por 1000 años en la tierra de acuerdo a este análisis teológico. Sus normas saldrán de Él para que el mundo se acomode para vivir por 1000 años. ¿Y dónde se terminará esa dispensación? De acuerdo a la revelación o del estudio de los eventos futuros, se terminará con la guerra de Gog y Magog. Guerra de Gog y Magog. Como le dije, hay otras formas de estudiar la teología, de una manera historicística, petrística, juanina y qué sé yo, otras formas de estudiar la teología, pero en términos más aceptables dentro de la comunidad cristiana, una manera como más práctica para tener como un panorama bíblico del concepto histórico del tiempo en Dios, este campo de las dispensaciones. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos hace falta para que se complete nuestra dispensación, donde somos nosotros protagonistas? ¿Cuánto cree que hace falta? Ok, bien. Nadie lo sabe, ni Cristo, ni los ángeles, lo sabe el Padre. ¿Cuándo es eso? Y entonces ahí nos dejó a nosotros en incógnita, porque nos hubiera dado una fecha exclusiva. Y luego han surgido profetas en el transcurso del ambiente de la iglesia con ideales de revelación y han colocado fechas, y las fechas lo que han dejado son decepciones, porque pasaron las fechas y no sucedió nada. Entonces las iglesias a veces se terminan desanimando porque aquellos que en algún lugar se tomaron el atrevimiento de ser profetas dijeron que Dios les había dicho y Dios después no les había dicho, y se va dañando el tema del evangelio. Entonces una de las cosas de referencia importante para nosotros es que si están las señales de las que se describen, se van manifestando en varias áreas del tiempo. En las dispensaciones se han manifestado todas las señales que hay
hablando de este tiempo de la gracia en las otras generaciones, partes de ellas. Entonces uno no se puede descuidar porque el mandato es: usted debe estar listo y debe estar preparado como si el Señor viniera ya, hoy mismo. Debe estar listo como si Él viniera hoy. Entonces la demanda es: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad para que el día y la hora que haya de venir el Cristo no lo agarre a usted por sorpresa. Velad. ¿Cuándo? No lo sabemos. Entonces nos dejó con esa incógnita. No lo sabemos. Y entonces es un poco como diría uno, un poco como injusto desde el sentido del conocimiento, porque bueno, Dios, tú tienes toda la información. ¿No nos quedaría más fácil haber conocido la fecha de tu segunda venida para nosotros estar pendientes? Pero en su voluntad, Él, conociendo a la humanidad y su propósito, dejó el tema en incógnita. Solo señales. Y Jesús fue sincero diciendo: no lo sé, ni los ángeles lo saben, solo el Padre, la potestad del Padre se tomó esa decisión. ¿Cuándo y a qué hora? Lo único que dijo es: estén preparados porque yo vuelvo por ustedes. Y entonces esa es la promesa y esa es la bendición que nosotros llevamos esperando hace 2000 años en esta dispensación. Entonces, con esta primera parte, no sé, mi hermana Luz, pastora, pastor, estamos terminando nuestra primera parte. Si está bien el tiempo o tengo 10 minutitos. Entonces, en 10 minutitos. A ver, ¿alguna pregunta mientras pasan estos 10 minutitos? Porque usted sale para estirarse un poco y no entumecerse todo. Porque luego vamos a hablar de otro tema que tiene que ser necesario en este tema, que tiene que ver con las profecías de Daniel, las 70 semanas de Daniel, que necesitamos tenerlo claro para entender lo que se tiene que entender con tema del tiempo de la escatología. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que tenga que ver con el tema, no me vaya a traer otro tema porque estoy concentrado con el tema.